encuentren bien de salud y que el Señor esté con ustedes. Me alegró mucho de poder verlos, aún así sea por esta pantalla, para poder desearles una feliz Navidad y que el Señor les bendiga. Hoy continuaremos la serie de predicaciones acerca de los cantos de el Mesías. Y hace muy poco celebramos la Navidad. En estos 2 días pasados pasamos tiempo en familia, reunidos con nuestros seres queridos, algunos de nosotros, o con amigos, y pudimos comer, disfrutar y celebrar lo que conocemos como la Navidad. Y alrededor del mundo, cerca de 160 de 195 países en el mundo celebran la Navidad de forma religiosa o de forma cultural en todo el continente del mundo. Muchos asocian la Navidad, como he descrito, de forma familiar, como un tiempo para reunirse, para celebrar, para comer, para intercambiar regalos. En algunos países del mundo, como aquí, es un día feriado nacional en el que todo el mundo puede tomarse el día libre para compartir. Y la Navidad también es algo muy popular, por ejemplo, en Estados Unidos, es un día feriado muy popular. De acuerdo al Centro de Investigación Pew Research Center, interesantemente, el 81% de la población que se identifica como no cristiana en Estados Unidos celebra la Navidad debido a la popularidad de este día feriado. Es decir, la Navidad pareciera que es celebrada por muchos, aún entre no creyentes. Lo que nos hace pensar entonces de que lo que la gente entiende por Navidad o el motivo de la Navidad parece ser diferente a lo que la Biblia enseña como el motivo de la Navidad. Sabemos que hay mucho consumismo, que la Navidad se asocia con regalos, con compras, con el afán de que no he comprado el regalo para tal o para cual, pero entonces tenemos que regresar a el motivo importante de la Navidad, la razón por la que celebramos, de acuerdo a la palabra de Dios, la Navidad. Tenemos que centrarnos en el Señor. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Nosotros celebramos en la Navidad la encarnación de Dios mismo. Es un milagro asombroso, es algo glorioso que Dios, el creador de los cielos y de toda la tierra, se encarnó para hacerse hombre, para que Dios, quien creó el universo con la palabra de su poder, se hiciera como uno de nosotros. Y eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 5 y 14 en adelante al 18. Por favor, lean conmigo. Allí dice en Juan 1, versículo 1, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Más adelante, en el versículo 14, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo, de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Es decir, en la Navidad celebramos que Dios mismo se encarnó, que aquel verbo, quien estaba con Dios y quien es Dios, quien creó todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo su morada o su tabernáculo entre los hombres. Celebramos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo.
Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien se hizo hombre. Ahora vamos a hoy leer de Lucas 2, capítulo 2, versículos 8 al 14, acerca del nacimiento de Jesús y el canto de los ángeles que celebraron cuando Jesús nació. Pero vamos a leer todo el capítulo, los versículos 1 al 20 para tener el apropiado contexto de este pasaje. Por favor, vayan a Lucas capítulo 2 y vamos a ver cómo ocurrió el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero motivo de la Navidad. Lucas 2:1 dice: Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Y allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria de Dios los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver, los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Por favor, oren conmigo. Señor, te damos muchísimas gracias por tu santa palabra. Te damos gracias por el anuncio de los ángeles de que ya nació el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos porque Jesús es el verdadero motivo de la Navidad, nuestro Salvador y nuestro Redentor, nuestro Cristo y nuestro Señor, quien es nuestra esperanza, quien siendo Dios se hizo hombre y vino al mundo para rescatarnos de nuestro pecado, para tomar nuestro lugar en la cruz, perdonando nuestro pecado, dándonos su justicia y su perfecta obediencia, Señor, y resucitando de entre los muertos para darnos vida eterna en su nombre. Te alabamos, Señor, y te pedimos que nos guíes a la luz de tu palabra para entender qué pasó alrededor de tu nacimiento, Señor, y que podamos alabarte y darte gracias por todo lo que tú haces, porque todo lo que tú haces es bueno, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver 3 puntos aquí en estos versículos. Vamos a ver primero el nacimiento de Jesús en los versículos 1 al 7. Vamos a ver el canto de los ángeles en los versículos 8 al 14. Y vamos a ver el canto de los pastores en los versículos 15 al 20. El texto comienza diciendo que por esos días Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo, y que este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino
era gobernador de Siria. Lucas nos está dando detalles muy específicos de cómo ocurrió el nacimiento de Jesús, porque su meta es, como vemos en el versículo 1:4, que lleguemos a conocer bien la verdad de lo que se nos ha enseñado. Lucas quiere decirnos con precisión cómo ocurrieron estos hechos para que podamos creer y entender el evangelio. Lucas es preciso como historiador de mostrarnos quién era el emperador en ese momento. Augusto César era el emperador de Roma en aquel tiempo. Augusto César fue una persona muy conocida en la historia como alguien que promovió la Pax Romana, un periodo de estabilidad política y militar en todo el Imperio Romano. También quien ayudó a instituir los censos que aplicaba el Imperio Romano cada 14 años. El censo era, como lo entendemos también hoy en día, la práctica de contar a toda la población. Se contaba cuántas personas vivían en el imperio para poder recolectarles impuestos, para poder cobrar impuestos a aquellos pueblos. Muchos de estos impuestos muchas veces generaban revueltas violentas o protestas entre los pueblos a quienes se les cobraban estos impuestos. Este César o este emperador, el senador romano, le confirió el título de Augusto, o lo que se puede traducir también como el exaltado. Era una persona que muchos hasta le escribían el título de el Salvador del mundo. Al César en ese tiempo se le reconocía como una deidad. Pero nosotros sabemos que el verdadero Salvador del mundo, quien trae una paz verdadera, estaba viniendo al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero, y el Señor es soberano y bueno. El Señor Jesús, Dios obra todo para que Dios pusiera en el corazón de este rey pagano, sin conocimiento del Antiguo Testamento y sin el conocimiento del Mesías, para que decretara que se hiciera un censo y que se moviera mucha gente de muchos países para regresar a su tierra natal, para registrarse para este censo. María y José tuvieron que viajar por lo menos 145 kilómetros desde Nazaret en Galilea hasta Belén de Judea para registrarse para este censo. Dios puso en el corazón de este emperador que se realizara este censo para que María y José tuvieran que ir a Belén y registrarse allí. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué? ¿Qué estaba ocurriendo acá? ¿Cuál era el propósito detrás de que María y José se tuvieran que trasladar una distancia tan larga? Era porque el Mesías tenía que nacer en Belén. Según la profecía de Miqueas 2:5 al 5 dice: tú, Belén Efratá, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. El Señor los entregará hasta el momento en que dé a luz la que ahora está encinta y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Se levantará para guiarlos con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios. Y ellos vivirán tranquilos porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra y Él será nuestra paz. Es asombroso pensar cómo Dios movió el corazón de el César para que todos los pueblos tuvieran que ir a su pueblo para registrarse y allí naciera Jesús, para que José y María tuvieran que viajar toda esta distancia y en Belén se cumpliera esta profecía de donde debía nacer el Mesías y allí naciera Jesús, porque así lo decretó Dios. Es impresionante ver cómo Dios tiene en control todas las cosas, como al Señor no se le escapa ningún detalle de su plan y que todo salió tal cual como el Señor lo había planeado. Miqueas dio esta profecía por lo menos 700 años antes de que Jesús viniera al mundo y Dios obró todo para que Jesús naciera allí en Belén y se cumpliera su palabra. Es impresionante, es glorioso ver cómo para Dios nada es imposible. Si Dios tenía que hacer un censo de todo el mundo, Dios lo hizo
para que se cumpliera su palabra y se cumpliera su promesa. Dios es soberano, Dios tiene control de todo. Y en estos tiempos, hermanos, que son difíciles, en estos tiempos donde este virus nos ha afectado a muchos de forma directa o indirecta, en el que algunos de nosotros nos hemos enfermado, en el que podemos extrañar a nuestros seres queridos, podemos confiar en el Señor de que Él es soberano, podemos aferrarnos a Él, de que Él tiene el control de cada situación, de que puede que no entendamos en el momento por qué las cosas pasan como pasan, pero el Señor tiene el control de todo y usa todo para bien. Romanos 8:28 nos dice que ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Sigue diciendo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hermanos, en la dificultad, en la lucha y en el problema que podamos estar atravesando en este momento, podemos tener la seguridad completa de que el Señor está intercediendo por nosotros. Y de que así como Dios obró todo un censo del mundo para cumplir su propósito de que su Hijo Jesús naciera en Belén y se cumpliera su palabra, nosotros también podemos tener la confianza de que todas estas cosas que están pasando con el coronavirus y todos los detalles que puedan estar pasando en nuestras vidas, Dios los está ordenando de una forma buena para nuestro bien y para su gloria. El Señor no va a dejar que ningún sufrimiento sea para nuestro bien. Todo Él lo usa para su gloria y para nuestro bien. Entonces podemos confiar en Él y adorarle porque el Señor cumplió su promesa de que su Hijo nacería en Belén. El Señor hizo todo de acuerdo a su voluntad y lo hizo bien. Entonces vemos que José y María llegaron a Belén, donde nació Jesús. Y también otro detalle importante acerca del nacimiento de Jesús es la condición humilde en la que nació Jesús. Los versículos 6 y 7 nos dicen que, y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Esto es asombroso, porque pueden ustedes imaginarse que el Rey de toda la gloria, el Creador de los cielos y la tierra, estaba ahora en el vientre de María, encarnado en la persona de Jesús, y que por donde iba no encontraban un lugar donde pasar la noche. Todo decía cerrado, no hay cupo, no hay lugar. Es conmovedor pensar esto en cómo Jesús se humilló de esta forma, porque Jesús no nació en un hospital, no nació en un lugar con lujos, no nació con enfermeras o con ayudantes, sino que nació en la condición más humilde. Muchos estaban viajando a Belén y probablemente donde Jesús nació fue aquel lugar donde dejaban a los animales de carga, en un pesebre donde los caballos comían o en la condición más humilde. Es asombroso porque Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad y ahora se estaba encarnando, pero vino de la forma más humilde. Filipenses 2:5-7 nos dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo
y se hizo semejante a los hombres. El Señor se humilló a sí mismo para venir a este mundo, para ser nuestro Salvador. Ese es un motivo de alegría, ese es un motivo de adoración al Señor. Un regalo mucho mejor que todo lo que el mundo pueda ofrecernos, porque Dios mismo se humilló y se hizo como tú y como yo para salvarnos y para redimirnos. Él es grande y amoroso, es un Dios que es sabio, que es perfecto en todo lo que hace, que es magnífico y glorioso. ¿Quién pensaría que Dios mismo se encarnaría y se envolvería en carne para venir al mundo, para salvar a un mundo caído? ¿Quién pensaría en un Dios de tanto amor y tanta gracia? Porque no hay nadie como Él. Entonces, el nacimiento de Jesús nos enseña que Dios es soberano y cumple todas sus promesas. El nacimiento de Jesús también nos enseña que Cristo es Dios y que Él se humilló por nosotros y que vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, continuando en la siguiente sección del pasaje, vemos que en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Tal vez el versículo anterior termina de una forma tal vez callada. Parece que el nacimiento es un nacimiento como lo de los demás niños. No parece haber mucha celebración allí donde Jesús nació en ese preciso lugar en Belén. Pero este era el evento más importante de toda la historia. Dios mismo estaba entrando en nuestro tiempo y espacio y no podía dejar de haber una gran celebración. Por eso vemos en los siguientes versículos que dice, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños, y allí un ángel del Señor se les apareció, y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Esto era un momento impactante, un momento esplendoroso, un momento en el que se vio la gloria de Dios ante estos pastores. Yo me puedo imaginar que era de noche, que los pastores estaban cuidando de sus ovejitas, tal vez al frente del fuego, calentándose en la noche, viendo el cielo. Y recordemos que este era un tiempo en el que en Israel no se había escuchado la palabra de Dios por más de 400 años, hasta que el ángel Gabriel se apareció a Zacarías y a María y les anunció el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista. Pero estos pastores no habían escuchado la palabra de Dios y ahora venía un ángel anunciándoles unas buenas nuevas. Pero no solamente venía un ángel, sino que también la gloria del Señor los envolvió. Esa gloria o de la palabra doxa nos habla como de ese brillo o de ese peso, de esa majestad, de esa honra de Dios, de ese poder que el Señor refleja en su poder, en su luz. Y eso los envolvió y ellos muy entendiblemente se llenaron de temor, porque muchas veces cuando los ángeles venían y se manifestaban ante los hombres, venían a traer juicio, pero ahora ellos traían unas buenas nuevas, traían un motivo de gran alegría. En Éxodo 24, versículos 15 al 17, el Señor nos da una imagen de cómo es esa gloria de Dios, de cómo es ese brillo tan grande del Señor, y que creo que nos puede ayudar a entender cómo se sentían esos pastores al ver esta gloria del Señor. Allí dice en Éxodo 24, 15 y 17 al 17, al subir Moisés al monte Sinaí, una nube lo cubrió
Y la gloria del Señor se posó sobre el monte y la nube lo cubrió durante 6 días. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el centro de la nube. En la cumbre del monte, la gloria del Señor tenía a la vista de los hijos de Israel la apariencia de un fuego abrasador. Yo me puedo imaginar brillo, poder, honra, gloria, que mostraba que la presencia del Señor ahora se estaba acercando a la humanidad. Los pastores se llenaron de temor, pero el ángel les dice, no teman, porque les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. El evangelio trae consigo alegría. El evangelio son las buenas nuevas de paz. Nos llena de regocijo, de alegría, de gozo, de que tenemos un Salvador. Y quisiera preguntarles, ¿se acuerdan ustedes de la primera vez que les predicaron el evangelio y ustedes se alegraron de que hay un Salvador? ¿Se alegraron de que hay alguien que puede quitar su pecado y darles vida eterna? Yo recuerdo que cuando un hermano me predicó el evangelio y por primera vez el Señor me concedió entenderlo, sentí mucha alegría de saber que hay alguien que puede quitarme todo mi pecado, que puede perdonarme y que puede lavarme de toda mi maldad y hacerme un hijo de Dios. Fue el momento más feliz de mi vida y creo que son grandes noticias que nos dan un gozo y alegría y fuerzas para salir adelante con el Señor a pesar de la lucha que encontremos, porque estas son buenas nuevas que son motivo de alegría para todo el pueblo y para todo el mundo. ¿Y por qué? Porque hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Este ángel les anunció que en ese día había nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Tal vez los pastores tengan una boca abierta de pensar, wow, el Mesías que tanto esperábamos nació hoy, nació en este día aquí en Belén, en esta región donde estamos. Y aquí tenemos que pausar y ver qué significan estos títulos del Señor Jesucristo. 3 palabras muy importantes aquí acerca de el Señor Jesús. Nos dice que allí en Belén nació un Salvador, que es Cristo el Señor, quien es Jesús. ¿Y por qué se le llama a él Salvador? ¿Por qué necesitamos a un Salvador? Tal vez en la sociedad en la que vivimos hoy en día, en la que tenemos la tentación a creer que somos autosuficientes, que podemos valernos por nosotros mismos. Tal vez el concepto de necesitar a un Salvador es algo extraño, pero todos necesitamos de un Salvador. Pero ¿salvarnos de qué? ¿De qué necesitamos ser salvados? Necesitamos ser salvados de un peligro inminente. Cuando pensamos de ser salvados de alguien, de algo, necesitamos ser salvados de un peligro, de el peligro de muerte. Por ejemplo, si alguien está en una sala de emergencias y está a punto de fallecer, por favor, traigan a un médico que salve a esta persona que está por morir. Nosotros necesitamos ser salvados de la enfermedad del pecado. Todos nosotros, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña que ha vivido desde Adán, ha heredado la naturaleza pecaminosa de nuestros ancestros. Todos nosotros también, por nuestra propia voluntad, hemos quebrantado las leyes de Dios, no hemos cumplido sus mandamientos y hemos pecado en contra del Señor. No hemos hecho lo que está bien delante de sus ojos. Y Romanos 6:23 nos enseña que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos nosotros merecemos por nuestro pecado vivir una eternidad separada del Señor en el infierno. Pero tenemos a un Salvador, a Jesucristo, que es aquel que siendo Dios se hizo hombre, quien de ser ese bebé creció para ser
el hombre perfecto, quien sí cumplió todos los mandamientos de Dios al pie de la letra, quien sí amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y quien sí es el hombre perfecto, aquel que tú y yo debimos haber sido. Pero en su gran amor y bondad, ese Jesús, ese Salvador, tomó una cruz dolorosa por ti y por mí. Y él tomó esa cruz y murió allí en esa cruz por nuestros pecados y derramó su sangre preciosa por nuestros pecados y nos lavó y nos perdonó e intercedió en esa cruz ante el Padre por nosotros para perdonar todo el pecado y limpiarnos para siempre de nuestra maldad. Y nos salvó, nos libró del castigo de Dios por nuestros pecados y nos dio su justicia, nos otorgó su perfección a nosotros para que hoy podamos también presentarnos ante el Padre perdonados y perfectos como Jesús por su gracia. Y Jesús no solamente murió, no solamente se quedó en la tumba, sino que también resucitó en poder y gloria, venciendo a la muerte y dándonos a nosotros también victoria sobre el mundo, sobre el pecado y sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso Jesús nos salva y por eso Jesús es nuestro Salvador. Cuando un ángel le anunció a José que Jesús habría de nacer, él le dijo: María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es nuestro Salvador, él es nuestro Redentor. Jesús es el Salvador del mundo, no el César. Jesús es el verdadero Salvador del mundo. Jesús es el Señor. El texto también nos dice aquí que Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido de Dios. Esa palabra es la traducción al griego de Mesías. Él es el ungido de Dios, el rey que Dios escogió para ser su rey para siempre. En Lucas 1, 30, el 33 dice, el ángel Gabriel dice: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino nunca tendrá fin. Gloria a Dios. Él es el Rey perfecto, el escogido de Dios, aquel en quien Dios se complace. Él es el perfecto siervo de Dios. Él es el Cristo, el ungido, el Señor. Pero este Cristo y este Salvador no es como David, no es otro hombre más. Es el Señor. Jesús es el Señor, es Dios mismo. Aquel Mesías a que se les anunciaba a los pastores no es nada más y nada menos que Dios, Dios encarnado. Esto es asombroso, esto es glorioso. Al mundo estaba entrando Dios, el soberano de los cielos y de la tierra. Dios, quien decreta lo que se hace y no se hace en todo el universo. Jesucristo es el Señor, Dios. Y ahora la señal que los pastores debían ver era que iban a hallar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esto era una gran señal, porque no todos los niños nacían en una condición así. Tal vez los niños nacían en una casa, en condiciones más favorables, pero iban a encontrar al niño acostado en un pesebre. Allí, así iban a encontrar al Señor, así iban a poder reconocer al Mesías. Y en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. John Piper dice que un ángel anunció estas buenas nuevas, pero requirió a multitudes y a miles de ángeles cantar y alabar a Dios por lo que significaban estas buenas noticias. No solamente un ángel podía cantar y celebrar estas buenas nuevas, sino que
miles y millares de ángeles debían cantar y alabar a Dios por estas buenas noticias. Aquí se nos dice que una multitud de las huestes celestiales alababan a Dios y decían, y eso es lo que hacen los ángeles, ¿cierto? Los ángeles son las huestes celestiales, porque el Señor es el Señor de los ejércitos. Él es el Señor de los ejércitos celestiales. Todos los ángeles de día y noche le alaban y le cantan. En Isaías 6 vemos ese famoso pasaje en que los serafines cantan al Señor, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Su gloria llena toda la tierra. Estos ángeles ahora cantaban al Señor y glorifican a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Glorificado sea Dios. Magnificado sea Dios. Porque estos ángeles ahora veían como lo que Dios había prometido desde Génesis 3:15, de que Él iba a enviar a un Salvador, que iba a revertir los efectos del pecado, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora se había encarnado. Ellos veían ahora el cumplimiento de las promesas de Dios, de que el Mesías, el descendiente de David, había nacido, y alababan a Dios por su grandeza, por su amor y por su bondad para con los suyos. Recordemos como Juan 3:16-18 nos habla de esa bondad del Señor que celebraban los ángeles, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos ángeles se alegraban por ese gran amor que el Señor había mostrado para con los hombres al enviar a su Hijo a salvar a su pueblo. Gloria a Dios en las alturas. Solo puedo imaginarme cómo se sentían estos pastores de escuchar este canto de ángeles, de millares y millares de ángeles alabando a Dios. Hace un par de años, Diana y yo tuvimos la oportunidad de escuchar el canto de Handel, el Mesías de Handel. Es una composición hermosa, famosa, donde se canta el coro aleluya, 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 aleluya. La única vez que me van a escuchar cantar. Pero era una canción tan hermosa y me ponía los pelos de punta porque yo solo podía escuchar a la coordinación de los instrumentos y a la gente cantar y alabar a Dios y decir, porque el Señor omnipotente reina. Y me llenaba el corazón de alegría. Y esto no se puede comparar con el coro de todos estos ángeles que alababan al Señor a una sola voz, diciendo, gloria a Dios en las alturas. Me acuerdo también de la iglesia, cuando todos cantamos con alegría al Señor y alabamos al Señor por su bondad. Y era una gran alabanza que estaban cantando estos ángeles porque había nacido el Señor, el Salvador del mundo. Y ahora estos ángeles también cantan paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Señor no anuncia paz a todo el mundo, no anuncia paz a toda la humanidad, sino que anuncia paz a todos los que gozan de su favor. Señor Jesús trae una paz especial, una paz que es no como el mundo la da. Él dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo la da. Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que es duradera, una paz con Dios, una paz que Él nos ha dado porque nos ha justificado por la fe y nos ha dado paz con Dios, nos ha dado paz con Él, una paz que nos llena y que viene de Él, una paz que nos recuerda que a pesar de todas las tormentas que podamos pasar, Él está en control y Él está con nosotros y Él es bueno y misericordioso. Entonces, el Señor nos trae esa paz que
Quisiera preguntarnos, ¿tenemos hoy esa paz? ¿Estamos disfrutando de esa paz que el Señor tiene para con nosotros? Recordemos que debemos siempre centrarnos en el Señor, no distraernos con tantas distracciones que tenemos a nuestro alrededor, sino centrarnos en nuestro Señor Jesús y disfrutar de esa paz que tenemos en Él. Si estamos cargados y cansados, recordemos que Él nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Nos concede una paz que es grande y que sobrepasa todo entendimiento. Vemos aquí entonces que el Señor trajo estas buenas nuevas de salvación, que el Salvador había nacido y que esta noticia de gran gozo hizo que estos ángeles estallaran en alegría y canto para alabar al Señor. Estamos nosotros también alabando al Señor por su encarnación, por su vida, por su obra, por su muerte y resurrección. Tenemos que vivir alegres, gozosos en el Señor y celebrando su gloriosa obra. Puede que sean muchas las luchas, pero el Señor es bueno y grande, podemos siempre alabar. Estamos como los ángeles anunciando las buenas nuevas al mundo del Salvador. ¿Por quién más va el mundo a escuchar la salvación sino por la iglesia? Que este nuevo año sea un tiempo para que todos nosotros seamos diligentes y activos en compartir el evangelio con el mundo que necesita escucharlo. Ahora el pasaje termina diciendo que cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Los pastores creyeron la promesa que Dios les había traído a través de los ángeles, creyeron lo que el Señor les anunció, que había nacido el Salvador, y fueron a Belén y vieron allí a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y vieron que todo lo que Dios anunció se cumplió al pie de la letra, porque el Señor es fiel. Eso es uno de sus atributos, de que Él es fiel y todo lo que Dios promete se cumple al pie de la letra. Todo lo que Dios dice y ordena en su palabra se va a cumplir. Por eso nos da esperanza de saber que, como el libro de Apocalipsis nos enseña, al final siempre Cristo reina. Nada podrá separarnos del amor de Dios, ni este virus, ni ninguna calamidad, ni ninguna dificultad, porque el Señor Jesús, así como murió y resucitó, también ascendió, pero prometió regresar por su pueblo para instalar su reino por toda la eternidad, como dice allí en Lucas 1:30, que Él reinará para siempre y su reino no tendrá fin. Él vendrá también a establecer un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá coronavirus, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, sino un gozo eterno y pleno en nuestro Señor Jesucristo. Entonces tengamos el ánimo y la fe de que Él está con nosotros ahora y también estará con nosotros más adelante para siempre. Él es fiel y Él cumple lo que promete. Imagínense la alegría de estos pastores de ir y ver todo tal cual como el Señor lo había dicho, de ver al niño acostado allí en el pesebre y seguro que lo alabaron, que lo adoraron, como cuando los tres sabios del oriente vinieron y se postraron ante él. Probablemente estos humildes pastores le alabaron y vieron al Mesías, vieron a la salvación con sus propios ojos y lo adoraron. Ellos anunciaron todo lo que habían escuchado que el ángel les había dicho acerca de él, y María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello.
María probablemente pensaba, estas son cosas grandes que se dicen de mi hijo. Y ella más adelante vería que Jesús iba a crecer e iba a hacer todas estas cosas y que Él es el Señor. Y al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Los ángeles alababan al Señor, pero ahora estos pastores iban regresando, alabando al Señor y glorificándole. Ahora ellos cantaban de gozo y alegría por las buenas nuevas de Jesús. También nosotros podemos cantar de gozo y alegría en medio de la lucha, en medio de la enfermedad, en medio de todo lo que podamos estar pasando en este momento. Podemos también cantar de gozo y alegría porque tenemos una esperanza firme en Cristo que no cambia. Entonces, con este coro de los ángeles, nosotros también podemos alabar a nuestro Señor por Jesucristo. Podemos recordar que Él es el verdadero motivo de la Navidad, que tenemos en Él a un Salvador que es Cristo el Señor, que tenemos un Redentor de nuestros pecados, que tenemos esperanza y vida eterna en Cristo, que Él murió por nosotros y resucitó, y que los ángeles le alaban por toda la eternidad, y nosotros también algún día en un coro celestial también le alabaremos a Él, porque Él es el Cordero que fue inmolado y está en su trono y reina para siempre, porque Él es el descendiente de David que va a reinar allí para siempre, porque Él es el Señor soberano de los cielos y de la tierra sobre el coronavirus y sobre toda cosa creada. Y Él es Dios y nuestro Salvador. Entonces, alabémosle en esta temporada de Navidad, alabémosle por su bondad, por todo lo que Él ha hecho por nosotros en este año que pasó, que está pasando, y por todo lo que sabemos que Él continuará haciendo. Alabemos al Señor por su soberanía y por todo lo que Él hace para nuestro bien. Oremos. Señor, muchas gracias por mostrarnos de tu palabra, Señor, cómo tú obraste todo para que Jesús naciera, para que Él creciera y para que Él se convirtiera para que Él nos salvara de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque en Él tenemos esperanza, vida eterna y libertad, Señor, del pecado. Gracias, Señor, porque en medio de las luchas y dificultades que enfrentamos, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y por todo lo que haces. Gracias por darnos un Salvador, quien es Cristo el Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús.